Este acto, le doy la palabra entonces a Diana Celis, la gerente de RTBC. Doctora. Sí. Bueno. Hola, buenas tardes. Quiero darles un saludo muy especial a Marisol, que estamos esperando que llegue, no sé si ya llegó, Marisol Garzón, a Francisco Ortiz, un gran visionario de los medios públicos y mi antecesora, sus equipos técnicos que elaboraron, que definitivamente marcó y sigue marcando la historia de Colombia. Para mí es un honor que estemos aquí reunidos haciendo parte de este reconocimiento, como decía, un grande de la política nacional, del periodismo, del humor, pero ante todo un ser humano con cualidades invaluables que sin duda dejó huellas y aún permanece vigente en los colombianos. Por eso quisimos, con este proyecto que nos presentó Francisco, retratar la vida de Jaime, porque a través de su crítica, su labor como político y su forma de transmitir sus pensamientos a través del humor, supo mostrarnos la realidad de Colombia, su anhelo por un país cada vez más incluyente, decirle la verdad a los dirigentes y soñar con un país en paz. Nada es suficiente para recordar a Jaime Garzón, un hombre que hizo reír, pero también llorar a todo un país. Hoy, después de 15 años de su partida, queremos recordarlo como lo que fue, un personaje único en su estilo e imborrable en todos los corazones de todos nosotros. Muy bien, entonces vamos a hacer una breve conversación antes de dar paso al documental. Y yo la primera pregunta que le quiero hacer a Francisco Ortiz, cuando usted le soltaron a Jaime Garzón en Cinevisión, ¿usted qué hizo? Magnífica pregunta, no me la habían hecho. Y no lo había sentido, como lo acabo de sentir. Sí, una primera reacción, sin duda. Estábamos buscando, como bien lo vamos a conocer aquí, una persona que realmente complementara ese proyecto que estaban trabajando ustedes con Paula, con Rafael Chaparro, con Carl Troller, y estábamos buscando una persona con unas características pues, que nos permitieran conducir un programa. Cuando es precisamente Eduardo quien en un momento dado nos pone una cita para encontrarnos con él, me encuentro con un personaje tan absolutamente fantástico. No me dejó hablar, no dejó hablar a nadie, estábamos tal vez Paula Arenas y yo, sentados en una oficina, hizo todo lo que tenía que hacer y se fue. Nunca se dejó decir ni siquiera que era Jaime, perdón, en ese momento lo que necesitábamos era alguien que nos condujera, que nos abriera espacios, que nos contextualizara lo que estábamos haciendo, y es cuando nos damos en la tarea de buscar a estos, en ese momento a un personaje, o a estos personajes, que aparece el español, con la idea de lograr una coherencia. Aparece Jaime y decimos, bueno, es con él. Lo que no sabíamos es que era menos con él que con cualquier otra cosa, y era otro programa. Pero bienvenido. María Alejandra, usted cuando vio a Jaime por televisión, usted que estaba Era fuera, más pequeña que sí. bastante más pequeña. ¿Cómo fue su reacción, la llegada de este personaje a la televisión? No sé cómo lo sintió. Estábamos en la universidad y en la formación de esos imaginarios de país que pues uno en la universidad está explorando y tratando, además de ubicarse, qué tipo de profesional va a ser, hacia dónde, digamos, va a emprender su camino profesional. Y esto era muy provocador porque era fresco y porque era una manera, a través del humor, por supuesto, de acercarse a esas realidades tan complejas, de decir qué es lo que es cierto y qué es lo que no. Esto nos sugería esos interrogantes y por lo menos nos generaba la curiosidad y la irreverencia nos invitaba a hacernos preguntas. Yo creo que nos sigue haciendo eso. En el panorama actual de la televisión, ¿qué papel jugaría, si es que, es decir, la pregunta va, ¿tendría espacio Jaime Garzón en el nuevo esquema de canales privados, la parrilla de reality y telenovela reality? ¿O cómo sería el papel de Jaime en este momento en la televisión? Claro que es muy difícil decirlo, pero es muy distinto al de la época del sistema mixto. Sí, la pregunta, sin duda, Eduardo, es interesantísima. Es una pregunta que creo que permanentemente quienes lo conocimos no lo hacemos. Creo que el tema concreto de la televisión como está hoy, digamos, la estructura de televisión que conocimos, no es la misma. Lo que sí tengo la certeza absoluta es que si no fuera... Pero déjeme decir algo, Eduardo, porque yo creo que hoy el papel de Jaime, que usted tiene razón, tendría una cosa que decir necesaria, ¿no? No sé. Y estoy de acuerdo contigo. Sí, tal vez una rapiña muy grande para tratar de centrarlo, para saber qué hacer con él. Pero me parece que ese sí es el camino. Y sin duda, es la televisión pública. Realmente. Era de por sí la respuesta que tenía él en su interacción, en sus sugerencias sobre la mirada que tenía del país. Así que hoy sería seguramente en ese lugar independiente que... Y CUAC, y bueno, ya en la época de Heriberto usted ya empezó a trabajar con él. Pero digamos que esos dos grandes programas, los que llamemos de la época de la ficción de Jaime, que fueron Sociedad y CUAC, ¿qué similitudes, qué diferencias? El humor, por supuesto, que es un tiempo de agotado, pues el primer paso. Sí, de hecho, una de las razones por las que se acabó Sociedad fue precisamente, queremos evolucionar eso, hagamos un noticiero, no hubo manera de dar ese paso en Cinevisión, y pues 2 años después, cuando Paula Arenas, que se había inventado Sociedad, estuvo en RT. De manera breve. Y es que sin duda, digamos, ese Jaime Silvestre, por llamarlo de alguna manera, lo hemos representado permanentemente a lo largo del documental o del especial. Yo lo quiero llamar, es un especial porque es un homenaje. Ese hombre silvestre en CUAC adquiere, y también lo dicen aquí, adquiere una disciplina y un rigor sobre el texto, sobre el libreto, que jamás en Sociedad lo tuvimos y no lo hubiéramos podido nosotros amarrar y meter en jaulita. Cuando entra en la jaula y no solamente aquí. Muchas veces el programa sobre la marcha se le hacían ajustes, textos de Godofredo en Confidencial Colombia.
Sí, y nos acompañó casi por un año largo. Esperamos que en algún momento podamos coincidir otra vez en el proyecto, porque consideramos que era una voz, pues es que se necesita la voz de la crítica política y se necesita además las verdades que se pueden decir a través del humor político, que volviendo un poco a la, ¿no? Que sería mucho más interesante si fuera declarado. De hecho, había secciones en ambos programas que se basaban en eso. Una declaración seria de un político Para reírse. se presentaba en Sociedad. La próxima semana más cuenta chistes y en Cuac también hay espacio para el humor y salía la declaración tal cual, sin editar ni nada de un político. Ya era más Pero Jaime no le como cayó. Heriberto. Sí. Sí, yo creo que sí la terminaba, perdónenmela. No sé, Conociéndolo. no sé porque depende. Cuando estaba con Heriberto no, digamos que sí tiene todo ese sentido. Esa presidencia. Es que venías de PNR, venías de procesos anteriores con Rafael Pardo, es decir, era un... Que también en su ejercicio de liderazgo era, ejercía como esa ¿cómo se llama esto de que la gente lo quiere seguir? O sea, No, pues de hecho hay un par de elementos, sin duda, y es saber que sí los colombianos tenemos una gran deuda. Los colombianos, el Estado, ¿no? Digamos, eso habría que separarlo, está separado allí. ¿Hasta dónde el Estado, hasta dónde los colombianos tenemos una gran deuda con Jaime Garzón? Porque fue ese líder que también lo concluye. No por ser un humorista, no por haber estado en la televisión, sino por haber sido realmente un líder. Creo que esto es una manera de rescatar. Odio la palabra conversatorio, pero bueno. Ahora los invito a que veamos Jaime Garzón Charla. especial del director Francisco Ortiz.